Una de las cosas que todo fotógrafo busca es la habilidad de que sus imágenes tengan alma, que hacen que las fotografías de National Geographic sean cautivadoras. Vamos a verlo. Primero, os sugiero que fotografiéis a vuestros sujetos en un entorno que les resulte familiar. Es lo que llamamos un environmental portrait. De esa forma, aumentamos las posibilidades de que los sujetos se expresen con más naturalidad al posar y se sientan, como decimos vulgarmente, como pez en el agua. Segundo, ¿cuántas veces vamos a un estudio de fotografía y las primeras palabras que escuchan nuestros oídos son «sonría, por favor»? Ese es el preciso momento en el que tenéis que salir corriendo. Como fotógrafos debemos de ser observadores de la realidad e incluso, aunque se trate de una sesión dirigida, nuestra dirección debe ser fluida y orgánica. No debemos intervenir en exceso, de forma que con sutileza y conversación, en caso de que sea necesario, nuestros sujetos sean ellos mismos y transmitan emociones y sentimientos. Tercero, en el caso de que nuestros sujetos no tengan mucha experiencia, a veces funciona bien sugerirles algo que hacer. Debéis de pensar en acciones que les permitan relajarse, pero que al mismo tiempo encajen dentro de lo que tratamos de captar en nuestras imágenes. En este apartado sugiero que seáis creativos. Aquí es donde el fotógrafo con experiencia marca la diferencia. Cuarto, no os olvidéis de los ojos en caso de que estéis realizando un retrato, porque dicen que los ojos son el espejo del alma y cuando el río suena, agua lleva. No debemos olvidar que la fotografía, en su máxima expresión, es un lenguaje que nos permite transmitir emociones. Espero que hayáis aprendido algo en el vídeo de hoy y también deseo veros de nuevo en esta sección de cómo aprender fotografía desde cero con Quique Calvo, que soy yo. Un abrazo soñadores y espero veros de nuevo por el canal. Nunca dejéis de soñar.